del año 2023, creo que 24 de junio, se celebra una fecha patria, pero no estoy muy seguro, ¿no? Aquí en Venezuela. Vamos a ver qué se celebra el 24 de junio. Ajá, ¿qué se celebra el 24 de junio en Venezuela? Tenemos una efeméride aquí. El 24 de junio en Venezuela se conmemora la batalla más importante de la guerra de su independencia, la batalla de Carabobo. Me sonaba, sí. Pero era la batalla de Carabobo. 24 de junio, en verdad que una batalla decisiva, en donde los patriotas con menor número de hombres y escasas municiones y provisiones, con valentía derrotaron a los realistas, ¿no? 1821 hasta el 2023 son como 202 años, ¿no? Pudiera darse hasta un desfile militar, pudiera ser, ¿no? Aquí en Venezuela. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos con cultura general. Y luego caemos o vamos a la parte de ajedrez. A mí siempre me ha llamado la atención la leyenda o el cuento o la historia infantil del patito feo. De por sí, yo soy el menor de tres hermanos. Me llamaban la zurrapa. Siempre alguien tenía que ser el bellaco, el rebelde. Bueno, así me catalogaba mi padre. Me castigó mucho y en verdad nunca entendí sus castigos, en verdad. Yo hubiera preferido un padre que me hubiera hablado antes de estarme castigando de esa manera. Pero bueno, la leyenda del patito feo, rincón de lectura. Aquí dice, ¿lo sabías? El autor de la historia del patito feo se llamaba Andersen. Parece como alemán. Se inspiró en su propia vida para crear el patito feo. Se inspiró en su propia vida para crear el patito feo. Yo me siento en cierta forma, me siento aludido, representado con esta historia. Pero vamos a leer. Era de Dinamarca. Hans Christian Andersen nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Hijo de un zapatero y una lavandera, una familia humilde pero trabajadora. Vivió su niñez rodeado de una extrema pobreza, de tal manera que en ocasiones se vio obligado a mendigar. Qué triste, siendo un genio de la literatura. Y no tuvo otro cobijo que un puente para resguardarse del clima, de la lluvia, etc. Tenía ni casa. Sin embargo, el poeta y escritor creía que no era hijo de su padre, sino que era el vástago ilegítimo del príncipe Christian Frederick, que más tarde sería coronado como Christian Biel de Dinamarca, el hijo no reconocido. Él pensaba de que no era hijo de su padre de crianza, sino de un príncipe de Dinamarca que posteriormente se fue coronado como rey. Para esa época, estamos hablando de 1805, que nació él. Impresionante, siglo XIX. Sigamos leyendo un poco. Andersen era un muchacho feo y desgarbado.
con una enorme nariz y unos grandes pies, que prácticamente no tuvo amigos en su niñez y sufrió acoso durante años, incluso en su juventud. O sea, sufrió de bullying, pues. Fue rechazado como cantante de ópera y artista teatral. No pudo concebir su sueño de explotar sus talentos, ¿no?, en las artes. Fue rechazado como cantante de ópera y artista teatral, siendo objeto de burla por parte de sus compañeros. Qué vida tan fuerte, tan difícil, ¿no? Sin embargo, finalmente logra triunfar como escritor. Encontró su camino en la vida y alzar el vuelo muy por encima de los que se habían reído de él. El cuento del patito feo sería una metáfora de su propia vida. Un polluelo de cisne criado entre patos. Los historiadores creen que antes de escribir el cuento, el autor encontró algo que le hizo pensar que era de sangre real. La metáfora no solo se aplica al hecho de que al crecer pudo hacer brillar su belleza interior y su extraordinario talento, qué maravilla, sino que explica que él pertenecía a un linaje superior, era hijo de un rey. Eso como que le dio inspiración, ¿no? Sentir que era alguien en la vida. Andersen quiso ser cantante de ópera y actor, pero triunfó como escritor y poeta, siendo sus libros de cuentos de hadas los que le llevaron a alcanzar la fama. Murió en Dinamarca, en Copenhague, el 4 de agosto de 1875. Vamos a ver, vamos a jugar con los números. Si él nació en 1805 y muere en 1875, tenía 70 años cumplidos. Que Andersen se inspiró en su propia vida para crear el patito feo no es una invención de historiadores y estudiosos de la literatura. Lo confesó él mismo. Él mismo lo dijo. En una ocasión él criticó a Georg Brandes. En una ocasión el crítico, mejor dicho. En una ocasión el crítico Georg Brandes le preguntó si tenía pensado escribir su autobiografía. Andersen le contestó que ya había escrito El patito feo, tomado de la red. Era su propia autobiografía. Vamos a analizar brevemente esta lección de vida. ¿Cómo es que se llamaba el señor? De Dinamarca. Hans Christian Andersen. Ok, que nació a principios del siglo XIX. En esa época, en muchos sitios de Europa, la situación estaba extremadamente difícil. No había llegado la revolución industrial o estaba empezando ese caso, pudiéramos decir, ¿no? Donde existía el trabajo a gran escala. Momento difícil, él no pertenecía a una clase pudiente, acomodada, mas sin embargo él tenía la convicción de ser un vástago
del príncipe de Dinamarca que posteriormente llegó a ser rey. Eso me imagino que le habrá traído grandes frustraciones, debido a que ha tenido que tener una vida difícil, mendigando para comer y viviendo debajo de un puente para protegerse de la lluvia, de la nieve y del frío, ¿no? Y por supuesto que debajo de un puente tiene que colocarse a orillas de una quebrada, de un río. Ahí puede proliferar toda clase de animales. Y aún así sobrevivió. Fue rechazado y burlado de, de algunas aficiones que él tenía en cuanto a las artes. Quería ser cantante de ópera y actor teatral, pero tal vez su fisonomía no era lo suficientemente atractivo como para encajar con los personajes o con la actuación. Y lo peor del caso es que sufrió mucho bullying. La gente que se cree superior, en vez de ayudar y tener compasión de las personas, más bien se goza en el dolor, en el fracaso y en la humillación de alguien que no puede cumplir su sueño y tiene que retirarse debidamente porque era un sitio donde se le producía dolor. Entonces Hans Christian Andersen, de Dinamarca, de Copenhague, eh, él siente inspiración en demostrar el rechazo que él recibía de la sociedad, eh, escribiendo la famosa historia infantil El Patito Feo, que yo creo que Walt Disney la llevó al cine, supongo yo. Es más, siento curiosidad de buscar El Patito Feo. Entonces yo me siento en cierta forma reflejado en esta historia, porque en verdad yo fui un joven muy pequeño, solitario, pendiente del televisor. Creo que prácticamente nunca escuché un te quiero, un te amo de mis padres. Celebraba prácticamente poco las fechas de celebración, de cumpleaños, de fiesta. No me reunía con primos, estábamos muy aislados de todo. Claro, no los culpo, ellos de pronto eran víctimas de víctimas y vivieron de esa forma. Aunque mi madre era un poco más espontánea, se exteriorizaba más, pero mi padre era en cierta forma bastante cerrado de personalidad. Incluso él llegó a decir de que cuando yo tenía 5 años, me habían dejado en la puerta de la casa y que yo no era hijo de él, sino que de una señora que se llamaba Sinforosa. Mi padre se jugaba con eso y para un niño de 5 años eso era bastante fuerte, bastante duro en verdad. Él me castigó muchas veces, me golpeó muchas veces. Yo le sentía la rabia que tenía interna. No tengo la culpa de que no haya tenido padre, que haya tenido una infancia difícil. Pero él no procuró en trabajarse a sí mismo, en leer, en educarse, en hacer talleres de autoayuda, de superación personal. Y él en verdad me castigó bastante y llevé mucho golpe. Eso me hizo muy tímido y perdí mucha confianza en mí mismo. Tanto es así que tuve muchas oportunidades de mujeres
que en verdad desde joven yo les gustaba, pero yo era virgen, para decirle verdad, y yo ni sabía cómo, virgen no solo en la parte del cuerpo, sino a nivel mental también. No sabía cómo conquistar una mujer cuando una mujer quería, no sabía conectar, a ver química. Y fui un hombre bastante solitario y rechazado. Yo sentía que mis conversaciones, como yo era un hombre muy solitario, un jovencito muy solitario, no tenía habilidades sociales para poder integrarme en los grupos. Y eso me trajo como consecuencia mucho dolor, sufrimiento, en verdad. Esa es la verdad. Hasta el sol de hoy en verdad me arrepiento porque buenas mujeres que no voy a mencionar por respeto a ellas, ya deben estar casadas con hijos, hermosas y bellas mujeres que me quisieron, que me brindaron una oportunidad y yo no fui lo suficientemente valiente como para y fuerte para construir una vida junto con ellas y hacer familia, en verdad. Hoy en día no es que yo me arrepiento, sino que me acostumbré tanto a vivir en soledad desde la niñez que aún en la adultez, fíjense que aún sigo solo y tengo un futuro totalmente incierto. Por supuesto que tengo otro grado de comprensión y transformación según las experiencias vividas, pero el confiar en mí mismo en verdad me ha traído muchas aflicciones en verdad. Mujeres que en verdad le brillaban los ojos, que eran bellas, y yo las perdí en verdad. Y como no echaba para adelante, entonces se daba el efecto contrario. Ya las mujeres no me amaban, sino que simplemente se me pasaba el tiempo y no lograba avanzar en la vida. Incluso cogí unas carreras humanísticas que en mi país no eran lo suficientemente rentables como para ser un hombre de alto valor, como sociología. El derecho no lo llegué a ejercer como debe ser. Fui profesor por tantos años que me gusta mucho la docencia. Me encanta la docencia y tal vez en otros países con la docencia yo hubiera sido exitoso, pero en mi país la docencia era signo de proletario, de un hombre pobre, en verdad, pero con conocimiento. Esas cosas pasaron y estoy drenando una y otra vez estas amarguras que he tenido de la juventud. Mujeres hermosas me decían que estaban enamoradas mío, que a las 12 de la noche, cuando se cumplía mi cumpleaños, ellas me felicitaban y me amaban tanto que no podían ser mis amigas porque no hallaban cómo expresar ese sentimiento que tenían por dentro. Y no aproveché tantas oportunidades maravillosas de tener una hermosa mujer a mi lado. No avancé en la vida, no avancé. Señor Dios Todopoderoso, que eres apiadoso de mi alma y de mi vida, creador del cielo y del universo, de las estrellas, del mundo, de todo, Señor. Padre de la gloria, no sé si en esta etapa de mi vida yo pudiera reconstruir una vida y salir adelante, pero los complejos que tuve desde el hogar, desde casa, de los golpes y las descalificaciones, porque recibí muchas descalificaciones con mucha rabia. Y eso nunca lo entendí porque yo me ganaba esas calificaciones siendo niño.
Si yo procuraba hacer el bien, yo no era malo, yo no hacía maldades. Pero bueno, en verdad que la versión de Hans Christian Andersen sobre el patito feo que vivió una situación mucho peor que la mía, evidentemente, por lo que él describe, se asemeja bastante a lo que es ser rechazado. Dios mío, tantas mujeres hermosas que yo conocí, que yo pude haber construido una vida, que lo más importante de la mujer es su corazón, es su sentimiento, su inteligencia, su madurez, su fortaleza, su apoyo. Mujeres hermosas, mujeres bellas, esculturales. Y resulta, pase y acontece que en parte de mi vida, esta etapa de mi vida, me he encontrado mujeres interesadas que lo que buscan es aprovecharse de mi nobleza, y de mis sentimientos. Y lo que les importa es el llevarse cosas o el dinero. Y eso en verdad no lo puedo aceptar. Tengo que protegerme a mí mismo. Entonces, para conseguir mujeres así interesadas, que están buscando otro fin que construir una vida conmigo, que podamos conversar, que podamos darnos compañía, que nos fusionamos en uno solo, que nos sentimos contentos conversando, felices, compartiendo y resolviendo los problemas cotidianos juntos. Solo tú sabes, Padre amado, si yo en verdad podré avanzar en la vida y tener un futuro mejor, Padre Santo. De todas maneras, a pesar de todos mis fracasos, también he tenido algunos éxitos también, no todo es malo. He tenido momentos felices, pero les digo, la falta de una pareja, de una mujer sincera que te ame, con todos tus defectos y virtudes al 100%, que ame hasta el más mínimo cabello, hasta la más mínima uña de tu ser, de tus pensamientos y viceversa. Yo quererla, cuidarla, protegerla, amarla, abrazarla junto a mí, amarla mucho, conversar con ella, ayudarla y que ella me ayude a mí. Dios mío, prácticamente me quedé cuidando a mis viejitos hasta que murieron, pasados los 80 años. Creo que eso ninguna mujer tampoco lo hubiera aceptado. ¿Y con quién vive? Vivo con mis viejitos. Y mis viejitos recientemente fallecidos. Entonces, eso también, no sé si perdí el tiempo, no. Yo hice el bien porque yo procuré, incluso en la postremería de la vida de mis viejos, que vivieran lo más cómodo posible y tuvieran toda el consentimiento que un hijo le pudiera dar. A pesar de que mi padre me castigó tanto, yo nunca entendí una sola correa, un solo palo de vara. Nunca entendí esos golpes. Yo lo comprendí. Para poder perdonar hay que comprender a la persona, que él pensaba que eso era lo correcto, que a través de la violencia supuestamente me iba a corregir algún tipo de conducta, pero en verdad no sé ni qué estaba corrigiendo, en verdad. Necesitaba un padre que desde niño conversara conmigo, que me amara, que me mostrara su amor. Y en medio del amor de una familia bien unida, tal vez yo hubiera sido una persona con más confianza en mí mismo, que lo cual es muy importante. Y tal vez hubiera sido otro hombre exitoso y bueno,
en otra posición social y económica y afectiva. Como me dijo un amigo suscriptor, el amigo Fernando Soriano, el desaliento se produce por la falta de fe en el Señor. Si tenemos fe en Dios Todopoderoso, que tiene un plan nuestro para nuestras vidas, entonces podemos tener alegría en el corazón, porque depositamos todas nuestras aflicciones, ¿no? Todos nuestros pesares y frustraciones en Dios Todopoderoso, que de una forma u otra nuestro Padre Celestial ilumina nuestro entendimiento y siempre de una forma u otra nos da un plan de vida para ser mejores personas y ayudar a quienes lo necesiten. Entonces comprendo bien a Christian Andersen, Hans Christian Andersen de Dinamarca, con su autobiografía en el cuento del patito feo. A pesar que parece como una fábula, en verdad se basa en una historia de la vida real, se basa en la biografía de un hombre que vivió al principio del siglo XIX y duró 70 años en verdad. Yo voy a colocar la descripción de lo que yo leí en, en el texto, en la descripción de este video, para que tú puedas seguir la lectura que yo les estuve realizando. Y no hago este video como para que sientan pena por mí, no, porque el verdadero poder está en nuestro presente. Yo agradezco el pasado, frustraciones, fracasos, golpes, caídas, todo, porque de todo eso que yo viví me ha dado un gran caudal de sabiduría y de conocimiento que me puede servir para ayudar al prójimo, ayudar al quien lo necesite o a un familiar. Todavía hoy en día podemos recibir bullying o no le caemos bien a las personas. Yo simplemente me alejo, no les hago caso. Pero no tengo que responder con el mismo odio, con el mismo rechazo, porque mi posición en la vida es hacer de nosotros mismos un mundo mejor. Imagínense, súmele todas esas aflicciones familiares y personales, que toda mi familia salió huyendo de este país y yo me quedé viviendo la situación país, de la situación política de una demagogia socialista, comunista, que disfraza una dictadura de Estado, que en verdad buscan atornillarse en el poder, son politiqueros de oficio, vendedores de esperanza, son estafadores políticos y cuya función tienen es tener el poder como si fuera algo que les perteneciera. E incluso van más allá y dejan sus propios herederos que les puedan ser leales, pueden ser hijos, pueden ser familiares. Ajá, y la vida de millones de personas que estamos padeciendo por la comida, por los servicios públicos. Yo antes me recordaba que yo podía viajar por el país, pero todo se ha puesto tan extremadamente caro que no salgo ni siquiera cruzando el puente sobre el lago de la costa occidental a la costa oriental del lago. Me cuesta mucho hacer eso, porque el dinero, los números no me dan, en verdad. No me dan los números ni siquiera para vestirme bien y comprarme ropa adecuada a mi talla y a los tiempos que estoy viviendo. Para vestirme como un gran señor que soy, como un caballero, en verdad. Como quisiera vestirme como debe ser, pero no me dan los números, en verdad.
Y lo más fuerte es lograr la comida diaria. Pero gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a Jesucristo por la vida, la salud que tenemos, aún con artrosis, con los problemas que podamos tener, y por tener una vía como esta para poder desahogar todos mis sentimientos y compartirles parte de mi vida a ustedes. Yo no sé si el asunto es que no se rindan ante los problemas y las aflicciones. Yo pienso que hay que comprenderlo como un proceso de vida para poderlo perdonar, asimilar y dejarlo soltar. Es un proceso de vida que nosotros tenemos que vivir y seguir adelante, en verdad. Entonces, bueno, gracias a Hans Christian Andersen por, por su obra, El Patito Feo. De repente se me ocurre, no será hoy, por razones de la hora, que siempre busco horas de madrugada como para estar tranquilo, para grabar los videos. Pero si pudiera ser más adelante que yo busque esa historia en YouTube, en Netflix, donde sea, y vea la película, aunque sean fragmentos, así sean cortos, de la vida y obra en animación del Patito Feo, en verdad. Que es inspirada en la vida real, es como una autobiografía. Se parece como la autobiografía o por el autorretrato, mejor dicho, de Leonardo da Vinci de la Gioconda, que se pintó a sí mismo, pero después le dio unos toques femeninos como disfrazando su retrato, cuando en realidad era el mismo, en verdad. Una de las pinturas más famosas de la historia del Renacimiento, de Leonardo da Vinci. Así lo veo yo la obra de Hans Christian Andersen, El Patito Feo. Bueno, si en verdad te gustó este video, en verdad, perdonen que les haya contado que llevé mucho bullying, mucho rechazo, muchos problemas. No fui valorado, no fui apreciado en cuanto a mis talentos y mi potencial. Pero sin embargo estamos vivos, tenemos que creer en nosotros mismos y creer en Dios Todopoderoso. ¿Con quién estás, Ernesto? Estoy con Dios, en verdad. Dios me acompaña y me sigue y me protege y me cuida donde yo quiera que esté. Y protege todo lo que yo pueda tener en medio de tanta maldad, en verdad, y tanta envidia. ¿Envidia por qué y para qué? Yo no entiendo ese sentimiento tan bajo, tan ruin. Yo no envidio a nadie, yo no me quedo ni siquiera con el lápiz de nadie, ni un bolígrafo, nada. Eso no me pertenece a mí, eso no es mío. Yo no hago esas cosas, en verdad. No, no me gusta, me hace sentir mal en mi integridad, que es lo que yo siento. Y si me llegan a atrapar, entonces mi honestidad, mi honor estaría cuestionado. Por eso es que hay que hacer el bien siempre. Para finalizar, me provocó, yo me monté en un bus de transporte público que me llevaba al rectorado de Luz. Yo veía a un señor que estaba vendiendo frunas, lo que se llama en Maracaibo como caramelos. Y yo le dije, véndeme unas 5 frunas. Y cuando me las iba a dar a mí, ya se las había pagado. No, no me la deja a mí. Dásela a esa señora que tiene un niño ya. El hombre me dijo gracias y le entregó a la señora las frunas que yo compré. La señora se sorprendió. Ni siquiera le pregunté el nombre. Ni siquiera le quité un teléfono, ni cómo se llamaba, ni dónde vivía, ni a dónde iba, nada.
ni siquiera le dirigí la palabra. Simplemente me provocó a hacer el bien. Y creo que el impacto más grande fue que la mamá le habló al niño: mire, ese señor nos regaló desinteresadamente unas frunas, unos caramelos para que los podamos disfrutar y no sabemos quién es. Entonces el niño se me quedó mirando, asombrado. Ni siquiera me despedí de la señora, simplemente me bajé y dejé esa buena obra, que más que el caramelo que puedan degustar o saborear, tanto la mamá como su niño, era una lección de vida, un pequeño gesto de buena obra que se me ocurrió. Y lo podría seguir haciendo. Hay veces que yo veo madres con sus hijos y si de pronto me provoca comprar algo que no sea para mí, una conducta muy poco vista en mi ciudad, lleno de egoístas, gente avariciosa, acumulando dinero, yo prefiero pagar a alguien y no estoy buscando ni sexo, ni aprovecharme de la persona. No estoy buscando nada, simplemente dejar sembrar un acto de buena voluntad, un acto de amor al prójimo, y no hace falta ni que me digan su nombre, simplemente me nació y así lo hice y le entregué los caramelos a esa persona. Le juro en el nombre de Jesucristo, de nuestro Dios Padre Celestial, le juro por mi vida que esa acción que yo realicé fue real en verdad. Si yo no recibí amor de niño, ni tenía juguetes, ni nada de eso, por lo menos se me ocurrió hacer el bien en niños o en personas que en verdad yo ni conocía. Y lo más hermoso es que iba con su madre y la madre le explicó: ese señor que está ahí nos regaló unas frunas y yo no sé quién es en verdad. Lo hice como un acto de amor al prójimo. Se le llama el amor impersonal. El patito feo Ernesto Rondón hizo un acto de amor. Pero cómo me gustaría tener un hijo, cómo me gustaría tener una mujer, que yo en vez de regalarle a personas que no conozco, entregarles todo mi amor, mi afecto, mi tiempo y mi apoyo y mis conocimientos, mi sabiduría, y conversar mucho y compartir opiniones, en verdad, tener una familia, comer juntos, ayudarnos los unos a los otros, sería algo inmensamente maravilloso. La historia del patito feo de Hans Christian Andersen me sirvió para contarles parte de mi vida, de lo que he vivido. He sido muy tímido, muy callado y poco sociable, y me ha costado integrarme en los grupos porque no estaba acostumbrado a hablar en grupos, incluso cosas de mi edad, cosas de hombre. Estaba como falto de experiencia, siendo yo hombre, por cierto, pero tener tema de conversación, de interés con mis iguales me costaba porque yo era muy solitario. No había que decir, no había que decir, entonces nos conectaba en verdad. Por supuesto que si hablábamos de mujeres, yo fascinado, pues. Me encanta la belleza y la hermosura de una mujer. Pero siempre fui un enamorado platónico de mujeres que yo amé muchísimo, y no me atreví a dar el gran paso que pudiera cambiar mi vida, en verdad. Pero bueno, esas cosas pasaron. Estamos en tiempo presente, todavía estamos vivos. Que sea la voluntad de Dios
Y si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien, perdona lo malo, perdona mi sinceridad, mi honestidad, mi espontaneidad. Si quieres suscribirte al canal, suscríbete por favor. Ayúdame a crecer en YouTube. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido seas, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Hablamos de la fábula del siglo XIX, de la autobiografía, del cuento para niños, del patito feo, de Hans Christian Andersen. Creo que es una de las historias que más se asemeja a mi vida, en verdad. Bendiciones para todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a, 24 de junio de 2023 y son las 1:22 de la madrugada. Bendiciones para todos.